Estamos ante nuestro día 50, seguimos en el cuarto libro de la Biblia, nuestro amado libro de Números, capítulo 12. Revisemos el pecado de Aarón y María, un tema sumamente controversial dentro del pueblo de Dios y donde tradicionalmente se han dado opiniones y debemos revisarlas a la luz de la palabra, estas opiniones. Es necesario precisar el verdadero motivo de la ira de Dios. En el capítulo anterior, el pueblo estaba aburrido del maná, el cual es figura de la palabra. Ahora dicen que Dios no solo habla por Moisés. Aarón y María dicen, bueno, Dios no solamente habla por Moisés, Jehová también ha hablado por nosotros, dicen ellos. Pero esto no era cierto en lo absoluto. El pecado de Aarón y María en contra de Moisés en realidad representa el pecado en contra de la palabra de Dios. Recordemos que Moisés es figura de Cristo y tengamos presente que Cristo es el verbo de Dios, la palabra revelada. Moisés recibió la palabra revelada de Jehová porque el Señor le hablaba cara a cara y no solamente por figuras. Dios no hablaba a Aarón ni a María cara a cara. En realidad, por esta causa se encendió la ira del Señor, porque Él solamente se ha revelado a través de Cristo su palabra. Nadie puede sustituir esto. Como dice Juan 1, 17 al 18, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Meditemos en esto. ¿Conocemos la revelación de la palabra de Jehová o todavía solo percibimos las figuras? ¿Entendemos la revelación de lo inconmovible o todavía vemos como a través de un velo oscuramente? Consideremos esto. La ira de Dios se manifestó por el pecado de Aarón y María con lepra. ¿Hay lepra entre nosotros? Tenemos que hacernos esta pregunta. No aceptar la revelación de la palabra en Cristo Jesús puede ser un pecado crónico dentro de nuestro pueblo, al igual que la lepra. Punto 3. En el verso 13, Moisés intercede por María, así como Cristo intercede por la iglesia, porque María representa a la iglesia. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vayamos al capítulo 13, aquí vamos a resaltar el punto de la tierra prometida. En un primer sentido, la tierra prometida es figura de Cristo, la palabra, Él es el Mesías prometido. Es una tierra que fluye leche y miel, como dice el Salmo 19:10 y el 119:103. Es una tierra buena y ancha, como dice Éxodo 3:8. Es Jehová quien nos introduce en ella. Debemos subir a ella y observarla. Es necesario esforzarse, combatir, luchar para tomar posesión de ella, así como sembrarla, ararla, regarla para obtener sus frutos. Jehová estará contigo para tomarla. Puedes unirte con un hermano para luchar por ella como cuerpo. Y en Jueces 1:3 nos dice, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. El pueblo que habita la tierra es fuerte, gigante y numeroso. Sus ciudades son muy grandes y están fortificadas. Así como estas ciudades serán todos los cristianos y las iglesias que se coman la palabra y la obedezcan día a día. Su terreno será fértil y el fruto de su tierra será grandioso, como dice Juan 15:8. En segundo lugar, los hombres que suben a reconocer la tierra representan dos tipos de cristianos. Podríamos decir que un primer tipo de cristianos son los obedientes, al igual que Caleb, que van y toman la palabra, toman los frutos, las verdades que contribuyen a su crecimiento y que motivan e inspiran a otros a obedecer. Mientras que hay un segundo tipo de cristianos que son desobedientes, que ven en la palabra algo absolutamente inalcanzable, algo gigantesco, imposible de acceder a ella. Son tóxicos, contaminan a otros. El verso 32 dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dios dijo que los introduciría a la tierra prometida, pero ellos no dijeron que no lo iban a lograr. No podemos subir contra aquel pueblo, dijeron, porque es más fuerte que nosotros, lo cual negaba el poder y la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Aquí cabe decir, como decía el Señor, vamos a ver si mi palabra se cumple o no. Punto 3. Andaban tras la imaginación de su propio corazón. Observemos en detalle el último verso del capítulo. Notemos la frase, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Esta afirmación denota cómo ellos veían las cosas. Su pensamiento tenía lógica, pero hay un problema con esto. Este pensamiento chocaba con la palabra del Señor. Esto es exactamente lo que describe el Señor como andar tras la imaginación de tu corazón. Esto significa pensar con tu propia lógica. En realidad el problema se encuentra cuando, al igual que Adán y Eva, tu pensamiento, tus decisiones y tu visión del mundo tropiezan con la palabra, chocan con ella y son contrarias a lo que Dios dice.
Jeremías 9:14 dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Y Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y Jeremías 16:12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. De donde tenemos que concluir que debemos examinar nuestro corazón, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Amamos nuestros razonamientos más que la palabra de Dios? Hagamos entonces frutos dignos de arrepentimiento. En el capítulo 14 de Números vamos a revisar estos puntos. El primero es que debemos observar las consecuencias de ser rebeldes a la palabra de Dios. Cuando los espías dijeron su propia visión de la tierra prometida, el pueblo cayó en rebelión. El Salmo 78:40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron en el desierto? Es una queja de Dios. Lo enojaron en el yermo. Y Jeremías 9:3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. El segundo punto que queremos resaltar aquí es que ellos dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dijo el pueblo de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser radicales. Nunca, 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 nunca debemos desear volver a Egipto. Volver a Egipto significa pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz. Volver a Egipto significa dejar la salvación, significa volver atrás, significa volver al pecado. Hebreos 10, 26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego en la que ha de devorar a los adversarios. Y Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versos deben ser nuestra ancla. Hebreos 10, del 38 al 39 dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Reflexionemos también en el hecho de que ellos murmuraron y que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Dice el Salmo 78, del verso 40 al 42. Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia. Observemos también entonces el castigo, punto 4, versos 31 y 32. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. La verdad es, como dice el verso 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Por eso dice, no los temáis. Finalmente, en el punto 6 quiero resaltar que Dios responde a la oración que es conforme a su palabra y a aquel que clama misericordia. El verso 20 dice que Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Sigamos caminando en la obediencia a la palabra del Señor. Él nos introducirá en la tierra que fluye leche y miel si nosotros quitamos la mirada de los gigantes, de los impedimentos, de los obstáculos que vemos para entender y tomar posesión de la palabra de Dios. Por cuanto seamos nosotros como Caleb, que dice que por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dice Dios, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tenemos que orar así entonces, pedirle al Señor que sea magnificado su poder en nosotros, tal como Él lo ha hablado. Señor, eres tardo para la ira y grande en misericordia. Tú perdonas la iniquidad y la rebelión, y de ningún modo tendrás por inocente al culpable, Dios mío. Tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, Señor, la iniquidad de tu pueblo según la grandeza de tu misericordia. Perdónanos, Señor, así como los perdonaste a ellos desde Egipto hasta la tierra prometida, perdónanos también a nosotros. E introdúcenos en tu tierra, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que esta es tu voluntad, porque así lo enseñas en tu palabra, Dios mío. Amén.